Si tengo fe, ¿Dios me dará todo lo que yo quiero? No, esa es una perversión de la fe. Todas esas iglesias donde enseñan esto, dicen que si una persona tiene fe, nunca se va a enfermar. Si tiene fe, va a tener la casa de sus sueños. Si tiene fe, va a tener el auto del año, etcétera, etcétera. Todo esto es una perversión maligna y adulterada de lo que es la fe verdadera. Y esos falsos pastores que enseñan esto dicen que si no alcanzan todo esto es porque no tienen fe. Y esto es contrario a las Escrituras. Y en Hebreos capítulo 11, y por si acaso, es un texto muy usado para hablar de la fe, de los héroes de la fe. Y aquí habla de Moisés, que cruzó el Mar Rojo, y cómo destruyó al ejército de Faraón, que venía atrás. Habla de Josué, que hizo que cayeran los muros de Jericó, y muchos éxitos que tuvieron esos hombres. Y estos son ejemplos de fe, y seguramente a la mayoría de los cristianos les gustaría que los ejemplos de fe siempre fueran así, pero eso no es lo que enseña Hebreos 11. Y si vamos al versículo 36, nos damos cuenta que continúa enseñando de la fe verdadera, y habla de otros hombres que tuvieron fe, como la tuvo Noé, Moisés, Abraham, José, etcétera, etcétera. Pero pasaron situaciones distintas. Y miren lo que dice el versículo 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, asesados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Por qué? ¿Porque no tenían fe? No. Miren lo que dice el versículo 38. De los cuales el mundo no era digno, andando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El mensaje del autor a la carta de los Hebreos es tremendo, y dice hay que tener fe, y pone como ejemplo a los héroes de la fe. Y entre este grupo de los héroes de la fe, hubo hombres que vieron caer los muros de Jericó, vieron cómo se abrió el Mar Rojo, pero también hubo héroes de la fe que no tuvieron menos fe, pero que fueron muertos, que fueron pobres, que tuvieron que esconderse en cavernas, tuvieron que exiliarse, que eran calumniados, pero era gente extraordinariamente fiel y con tanta fe. Y como dice Hebreos, la sociedad en la que vivían no eran dignos de ellos. Por eso alcanzaron buen testimonio, porque era gente tan extraordinaria que la sociedad en la que vivieron no se los merecían. Sin embargo, ellos sufrieron, padecieron. ¿Por qué? Porque seguir a Cristo significa negarse a sí mismos, aceptar la voluntad de Dios, después tomar la cruz y después seguir a Jesucristo. Y no solo eso, porque el autor de la carta a los Hebreos continúa, y en el capítulo 12, los versículos 1 al 3, miren lo que dice. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo que el autor de la carta a los Hebreos está enseñando es que los cristianos, no por tronar los dedos o confesar positivo, Dios les dará lo que ellos quieren, sino que la vida del cristiano es una carrera larga. Y esa carrera larga no son 25 metros, sino que es una maratón que dura toda la vida.
y hay que correrla con paciencia. Pero para poder correr con paciencia hasta llegar a la meta, hay que mirar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús caminaba sobre las aguas, convertía el agua en vino o multiplicaba los panes y los peces. No, sino que Jesús sabía el sufrimiento que tenía que padecer. Pero él sabía que después de la cruz, en esa carrera, estaba la resurrección y sentarse a la diestra de Dios. Y Jesús dice, ustedes están en la misma situación. Si miran la vida a corto plazo, lo que verán será el sufrimiento. Por eso tenemos que mirar como Jesús, ver más allá del sufrimiento. Jesús sabía que iba a sufrir en la cruz, pero también sabía que detrás de la cruz estaba la reivindicación de Dios. Y si un cristiano entiende esto, podrá correr hasta el final esta carrera que tenemos por delante. Esta es la vida del cristiano. Esto es lo que enseña la Biblia. Esto es lo que dice Jesús. Y si no enseñamos esto, sino que enseñamos que Jesús es una especie de lámpara de Aladino que te concede todo tipo de caprichos, es otro evangelio. Y es como Pablo dice, cuando escuchen otro evangelio de hombre o de ángel, que sea anatema el que enseña y el que escucha, porque es un evangelio falso. El verdadero evangelio llama a la gente a arrepentirse de sus pecados y a seguir a Jesús día a día y aceptar su voluntad. No es un evangelio que le dices a la gente que se convierte, ven a recibir tu milagro, ven a caminar con Jesús para alcanzar tus sueños. Ninguna enfermedad va a venir sobre ti, o vas a ser próspero, y etcétera, y etcétera. Eso no es bíblico. Esto es típico del ocultismo, de la brujería. Pero nada de esto enseña las Escrituras.